Ahí estamos. Ahí va. Bueno, hola, hola, hola a todos, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Somos un Montón. Soy Flor de Agostino de Buenos Aires, Argentina. Estoy muy feliz de estar acá grabando este episodio. Siempre estoy feliz con mis invitados porque los elijo a conciencia y hoy estoy muy feliz porque tengo dos invitados. Ya les vamos a contar lo que voy a estar haciendo con ellos. Paren, ¿me pasó algo? No, ¿estoy grabando? Sí, estoy grabando todo perfecto. Así que bueno, ahora los voy a presentar y vamos a disfruten de este episodio que va a ser y es muy hermoso. Hola, bienvenidos Bernie Meléndez y Mel Altuna. Así se dice, ¿no? Mel Altuna. Sí. Muy bien, Muchas bienvenidos. gracias. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, ¿cómo andan? Cuéntenle, a mí siempre me gusta. ¿Feliz? ¿Dijiste? Muy. Ay, qué lindo. Qué lindo que alguien empiece el episodio. Yo muy feliz. Me gustó, me gustó. Siempre me gusta empezar el episodio, en vez de presentar yo, que ustedes se presenten y cuenten quién están siendo, ¿no? Hoy en su vida. Y acá les doy como libertad para que cuenten si quieren lo que están viviendo hoy, quiénes están siendo hoy, y si tienen ganas también un poquito de su historia y cómo llegaron hasta acá. Así que el que quiera, bienvenidos. Bernie te dejo primero, si querés. Dale, para romper un poco el hielo. Bueno, yo soy Bernie Meléndez, soy de Luján, soy facilitador en constelaciones familiares, coach ontológico y vocacional. Hace muchos años que vengo trabajando en esta profesión que amo profundamente. Así que cada vez que me invitan a hablar de esto, me pone muy, muy contento también. Em, y bueno, hace un tiempo ya con Mel empezamos un camino de ir conociéndonos a través de los vínculos con los caballos, ¿no? Las disciplinas con caballos que realmente, en mi caso por lo menos, han transformado mi vida. Y bueno, un poco es, creo, lo que nos convoca acá. Qué lindo. Bueno, ¿y vos, Mel? No, yo soy Meli Altuna, también vivo en Luján, amiga de Bernie de hace muchos años. Coach, no me dedico específicamente a esto, soy comerciante. Trabajo con caballos también. Eh, Tengo con pensionados, todo cuidando los caballos. Y bueno, también con Bernie nos unimos hace unos años para trabajar un poco con ellos, que a mí es lo que más me apasiona acá en este mundo, los Qué bueno. pequeños. Ya vamos a entrar a eso de, bueno, de las constelaciones con caballos y eso, pero quiero que cuenten cada uno cómo fue su experiencia de llegar a conectarse con los caballos. O sea, si fue de chicos, si en un momento sintieron como algo especial, quién los conectó, si algún familiar, porque no todo el mundo conecta con los caballos, o bueno, con los animales, pero con los caballos de la misma manera. Y siento que ustedes dos tienen algo muy fuerte ahí, entonces cuenten un poquito cómo fue esa experiencia. Por mi parte, yo siento que viene ya desde otras vidas que conecto con ellos. Eh, Nada, a mí me pasó desde chiquita, desde tener conciencia de ir a la escuela y que la llamen a mi mamá preocupada, Melissa no quiere estudiar, solo quiere un caballo y solo le importan caballos, con 6 años. Así que a mí me pasa desde muy pequeña, o sea, tener esa pasión, ese sentimiento que es inexplicable, lo que vivo, lo que siento con ellos. eh, Nada, es fuertísimo. Es muy difícil ponerlo en palabras, lo que se vive, la energía que se vive con ellos, lo que se siente. Son seres muy especiales. ¿Y te acordás la primera vez que, ahí voy, Bernie, con vos, la primera vez que te conectaste con un caballo, qué sentiste, o cuándo fue, o Creo esa que, a ver, sí, mi conexión más fuerte en realidad fue con mi yegua, con mi primer yegua. Esa fue la conexión más fuerte que cuando la vi. eh, Me había llevado un amigo mío a comprarla y no me había subido, no había probado nada y la vi y le dije, es ella. No, Oh. bueno, Mel, esperá, tenés que subir, probar. No, no, es que es ella, la veo y es ella. Y conecté desde el corazón de una manera que no lo puedo explicar y realmente fue ella mi primer amor. Y desde ahí empecé a conectarme más fuerte. Obviamente que de chica sí iba con amigas a andar a caballo, todo, pero mi conexión más grande fue con ella. Ok. Sí. ¿Y ya venía de familia eso? O sea, ¿había como una historia familiar con los caballos o algo o no?
No, la verdad que no. Fui la primera en la familia en este Mirá, mundo. qué Mm, bueno. Qué bueno que te animaste como a sentir eso y a decirlo y a ponerlo en práctica, ¿no? Porque cuando uno no tiene una historia, nada, solo tiene esa sensación. Y está buenísimo que le hayas dado lugar a eso y que, bueno, que también tu familia te haya acompañado en ese sentido. sí, 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 más que agradecida. Qué lindo. Bueno, ¿y vos, Bernie? Yo quería agregar ahí que es cierto, desde que la conozco a Mel, hace casi 20 años, a través de la escuela, a mí siempre me sorprendió que ella tenía como una sensibilidad muy especial con los animales. Mm, Recuerdo, éramos muy chicos, pasó mucho tiempo, pero no dejo de acordarme de esa sensación de pareciera que puede hablar con ellos, que tiene un lenguaje muy especial, una conexión muy profunda, que su emocionalidad dependía mucho también de poder estar en contacto con los animales. Recuerdo incluso a todos, toda su camada de perros, toda su historia con ellos, y a mí siempre me sorprendía muchísimo. Yo de chico por ahí era una persona más introvertida, no solo introvertido, sino que realmente mi mundo pasaba primero por dentro. Jugaba mucho conmigo mismo, o sea, iba muy para adentro todo el tiempo. Siempre fui muy calmado, eso es una ujú. realidad. Muy activo haciendo muchas cosas, pero siempre muy para adentro. Y los animales siempre me gustaron muchísimo, pero por ahí tomaba un poco más distancia por esto mismo, porque siempre estaba muy para adentro. Eh, pero recuerdo, tengo algunos recuerdos de infancia en relación a los caballos, hasta que un día Mel me invitó y me dice, che, hay un taller de coaching asistido con caballos. Yo estaba estudiando a punto de recibirme de coach. Era en Pilar, me acuerdo. Y me dice, vamos. Y obviamente no tenía nada que perder, dale, vamos. Y bueno, para mí fue un antes y un después. Realmente un quiebre hace más de 10 años de esto ya, pero verdaderamente increíble, increíble. Así que siempre Qué agradecido con ella lindo. que me trajo hasta acá. Como les dije al principio, antes de grabar, siempre tengo como unas preguntas, como una idea de hacia dónde puede llegar a ir el episodio. Y después lo que me traen los invitados es mucho más grande que eso. Y ustedes digo, escucho en los dos algo como de esto de, vos decías de que eras para adentro y Mel hablaba de esto de repente de la conexión con los animales también desde una intuición. Entonces, en el mundo de hoy, digo, ¿no? Vivimos para mí en un mundo muy rápido, como muy desconectado por momentos. Entonces, cuán importante es ese espacio de registrar y de conexión y de a veces ese silencio que no necesariamente es malo, pero muchas veces en los chicos se los cuestiona como, ay, es introvertido, o no habla, o no tiene, o no es social, y por ejemplo, en ustedes dos lo que escucho es que eso quizás era un valor, era un don, de hecho, que hoy ponen al servicio. Entonces, ¿qué le dirían quizás a un chico o a un padre que está escuchando este episodio y tiene un hijo o un sobrino o un alumno que es así, que es callado, que es reservado, que es intuitivo, que es sensible? Yo, nada, sí, por mi parte, a ver, es dejarlo ser, apoyarlo en lo que siente, en cómo es, porque me pasó a mí, yo era muy tímida, Mm, extremadamente tímida, muy callada, no, no era sociable cuando era chica, y hoy de grande, todo lo contrario, o sea, a ver, los animales me abrieron un mundo completamente diferente, pero bueno, hoy hablo con todo el mundo, me cuesta a veces, ¿no? Pero bueno, me abrí, tengo muchos amigos, podemos charlar. Nada, la realidad es que es eso, apoyarlos en cómo son ellos. No, no, no forzarlos, eh, dejarlos ser. Yo creo que va por ahí. qué lindo. Comparto con esto que decís, Mel. Para mí, lo más importante es aprender a escuchar ese mundo interno del otro. Que no es obligar al otro a hablar, sino quizás detenerse un poco, sentarse al Mm, lado, observar ese comportamiento, no desde una mirada prejuiciosa, sino tratando de ver cuál es la magia interna que está sucediendo. Em, Porque es un recurso que en el día de hoy, como decías vos, Flor, de pronto
estamos tan acelerados que nos olvidamos que lo que necesitábamos primero estaba adentro y Sí, no venía de afuera. Y bueno, creo que hoy por lo menos en mi vida es el modo que tengo de entender el mundo y de acompañar a otras personas. Primero qué escuchar qué lindo. pasó ahí, en el silencio o en el ruido interno del otro, ¿no? Sí. Y qué lindo eso que decís, porque dijiste a partir de conectarme conmigo, con otras palabras, ¿no? Pero a partir de conectarme conmigo, ayudar a otros. Entonces, es como entenderme yo y quién soy y desde dónde hago para acompañar a otros. Y eso es súper lindo porque lo haces desde un lugar súper genuino, súper conectado con vos y eso seguramente ayuda al otro desde un lugar mucho mayor. Bueno, contame desde ahí qué haces. Ahora sí, entremos un poco más en tu labor, ¿no? Que en esto de las constelaciones con caballos. Bueno, ahí te dejo para que hables vos de eso que haces. Bien. Bueno, yo primero empecé como un recorrido muy grande tratando de encontrar qué me gustaba. Tenía la suerte y la desgracia de que todo me gusta un montón. Me gustaba la medicina, pero me parecía mucho tiempo. Me gustaban las relaciones internacionales, toda la cuestión política, pero yo decía, ¿y si tengo que representar algo que no tiene nada que ver conmigo? No podría, porque Mm, para mí es mucho más fuerte como el sentir verdaderamente las cosas. Bueno, en la política muchas veces el sentir queda de lado, se expresa en mm, un discurso, pero se guarda cuando uno hace. Así que fui probando distintas instancias, pero me daba cuenta que lo que más me gusta es escuchar a otros. mm. Em, y de hecho me cuesta más hablar de mí, ¿no? Obviamente. Pero disfruto mucho del escuchar a otros, del acompañar, por ahí no tanto desde el consejo, deberías hacer esto o aquello. Muchas veces uno se muerde la lengua y dice, no, acá no hay lugar para eso, sino más bien acompañar tiene que ver con hacer preguntas que le permitan al otro conocerse más, saber qué es lo que está pensando, qué es lo que le está pasando. Y creo que ahí está en su mayoría como la solución o el movimiento interno que hacemos. En las constelaciones familiares, yo las unifiqué mucho con la profesión como coach. Primero, mi primer formación importante viene de ahí, del aprender a escuchar y a hacer preguntas. El coaching tiene mucho que ver después con hacer un plan, ¿no? Tomar acción hacia el futuro. Y a mí me faltaba algo, que era como, bueno, está buenísimo tener un plan después de que tuve una conversación profunda, pero ¿qué es lo que verdaderamente a mí me está moviendo, por lo cual me convoca a esta conversación? Y bueno, para mí las constelaciones tienen mucho que ver con eso. Toda esa información que por ahí no tengo tan consciente, que no tengo tan clara, todo eso que tiene que ver con mis modos de ser y de hacer en el mundo, de relacionarme con la vida, con las demás personas, cuando mi cuerpo o mis relaciones me muestran un síntoma que se empieza a repetir y se hace cada vez más sonoro, ¿no? Más profundo, o quizás visto desde un lugar un poco más desde una perspectiva observador, una vibración más grande se va haciendo y lo empiezo a ver en todas partes, ese síntoma, ese modo de relacionarme con. em, y para mí muchas veces la solución está en el movimiento, pero no en el movimiento frenético de hacer muchas cosas, sino en el entender cómo me estoy posicionando, o sea, quién soy yo cuando me estoy relacionando con los demás y cuando me estoy relacionando con mi propia imagen interna. Entonces ahí empiezo a ver con mucha más claridad qué me pasa cuando en el trabajo tengo determinado conflicto, qué me pasa cuando con mis padres me relaciono de tal o cual manera, qué me pasa cuando me relaciono con el dinero, que no es un vínculo persona a persona, sino que tiene que ver conmigo mismo en relación a mi capacidad de crear materia o de Mm, generar, si querés, esa dosis de abundancia en relación a la vida. Bueno, las constelaciones tienen mucho que ver con eso. Empezar un movimiento interno que me permita entender o comprender un poco más el mundo que me rodea, cómo me posiciono yo y qué me dice mi propio lenguaje sobre ese mundo, para después tomar una acción que sea mucho más orientada a la vida que realmente quiero vivir. Porque si hay algo que a mí me preocupa mucho, es cuando escucho que las personas hacen o dedican su tiempo sin un propósito, sin una mm, dirección o sin sentirlo. Y para tal mí es cual. tremendo. Que está lleno de esas personas. Qué lindo, ¿no? Es que escuchar a Bernie, ¿no? ¿No les pasa? Tipo, a los que están ahí del otro lado, tiene una voz que como que te da ganas de dejarlo ahí en la mesita de luz, ¿o no, Mel?
Ay, como que, qué lindo hablas. ¿Y cómo Gracias. es la diferencia entre, digo, alguien que escucha de constelaciones o ha escuchado? Quizás podemos hablar un mínimo así chiquitito sobre qué son las constelaciones y después la diferencia de las constelaciones asistidas con caballos. Yo hice otro episodio sobre constelaciones, pero el público se renueva, diría la chiqui, así que vamos a hacer eso. Y voy con Mel después, prepárate que vienen tus preguntas. Bien. Em, ¿Qué te cuento? ¿Qué te gustaría saber? Vamos a empezar por No, ahí. primero brevemente, ¿qué es una constelación? ¿Qué se trabaja en una constelación? Y después la diferencia en las constelaciones asistidas con caballos. Bien, vamos entonces un pasito para atrás. Cuando una persona se da cuenta que hay algo que no puede resolver, que quizás intentó de distintas maneras, o que se empieza a repetir determinado, nosotros le llamamos síntoma, ¿no? Ujú, Un determinado, si querés, problema empieza a suceder en todos los ámbitos. Por ejemplo, algo muy común que escuchamos y que en la serie Mi Otra Yo aparece un montón sí, porque realmente tiene mucho que ver con nosotros mismos. El modo en el que nosotros nos relacionamos con el amor y con la pareja tiene mucho que ver primero con una imagen interna que nosotros tenemos en relación a, en primera instancia, con nuestro primer vínculo amoroso, que es la madre, ¿no? Que es la que ujú, nos llevó en el vientre, haya sido quien haya sido y haya sido como haya sido. Esa relación, ¿no? El vínculo siempre decimos es permanente, es eterno, no importa si la persona vive o no vive, o si me relaciono o no me relaciono. La relación que nosotros tenemos va cambiando a lo largo de nuestra vida. La primer dosis dolorosa, si se quiere, de separación la vivimos cuando salimos del vientre materno, ¿no? Es la ujú, primera ruptura o distanciamiento de ese otro con quien éramos uno. Por eso muchas veces aparece esto de la búsqueda de la media naranja, como si nosotros algo nos hubieran quitado que tenemos que volver a buscar. Ahí está la primera dosis de separación. Esto lo escuché hace muy poco y me flasheó muchísimo porque sentí que hubo una comprensión más profunda. Eh, Cuando nosotros repetimos determinados, entre comillas, patrones o modos relacionales, ¿sí? En esto de construir una pareja, lo primero que tenemos que observar es cómo nos estamos relacionando con el otro, desde qué lugar nos estamos vinculando, ¿sí? ujú, Con esa otra persona que aparece para nuestra vida o en nuestra vida. Muchas veces lo que hacemos es tratar de entender. Cuando tratamos de entender, lo que nos pasa es que miramos a esa otra persona sin, digamos, catalogándola, no, porque yo me relaciono desde la carencia, entonces yo soy carente de algo. Yo me relaciono desde la violencia, entonces en todos mis vínculos o en todas mis relaciones con la pareja, siempre son parejas que son violentas, verbalmente, físicamente, bla. Eso es lo que aparece como en la base. Cuando nosotros vamos a constelar porque sentimos que probamos de todo, que la terapia, que el coaching, que esto, que lo otro, y no llegamos a un determinado lugar, lo primero que observamos en la constelación es la persona llega tan desbordada de información que cuesta mucho como hacer un silencio, una pausa. mm, Entonces, en una constelación lo que hacemos es configurar, ¿sí? La imagen interna. Tratamos de proyectar en un espacio físico que nosotros llamamos el campo o el campo mórfico. Proyectamos esa imagen. Haciendo preguntas, los facilitadores lo que podemos hacer es permitir que esa persona ubique dentro de ese espacio a las personas. La posición, la mirada, el tipo de persona que elegimos, todo eso compone una imagen que a mí como facilitador me muestra qué es lo que está pasando hasta cierto punto, porque mucho tiene que ver con la interpretación de quien está constelando, te diría el 98%, nos muestra esa imagen. Cuando nosotros vemos esa imagen afuera, lo que hacemos es ir ofreciendo, primero, para que la persona tome conciencia de que esa es su imagen interna, hacemos una lectura de ese campo, le vamos haciendo preguntas. ¿Y vos qué ves acá? ¿Qué sucede que, por ejemplo, cuando vos te posicionás a vos y posicionás al representante de la pareja, quedaron enfrentados? ¿Qué pasa con las miradas? Generalmente lo que sucede cuando hay un conflicto de pareja, miran hacia distinto lugar. mm,
Entonces empezamos a poner de manifiesto, vamos ubicando eso que está visible y a la vez invisible. Entonces uno de ellos está mirando al piso. ¿A qué lugar del piso, en ese lugar, ponemos un objeto o a otro representante? Y se empieza a manifestar esa imagen interna y nos cuenta un poco más de cuál es esa historia, qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces resulta que a una tatarabuela falleció su pareja, están siendo muy jóvenes, o el tipo se fue a la guerra y nunca más volvió, y ahí quedó registrada una ausencia. Entonces, en todos mis vínculos, a partir de ahí, todas las mujeres se relacionan con hombres que no están o que no pueden de alguna manera estar. Pareciera que quisieran, pero no pueden. Todo eso es historia que se va, digamos, transmitiendo de manera por epigenética. La epigenética Mm, es un poquito más de información que nosotros transmitimos generacionalmente. Si vamos un gradito más complejo, podemos hablar de la cuántica y ahí lo que decimos es, toda la información se transmite no solamente en el momento de la concepción, sino que todas las historias posteriores, como esas células compartieron, ¿sí? una misma información, se empieza a reproducir. Supongamos que la historia fue posterior al nacimiento de este hijo o hija, ¿sí? Esa información se va a empezar a repetir a través del lenguaje y por epigenética también esa información se va a empezar a copiar en el ADN de los que vinieron después, inclusive si no conocieron la historia. ¿Sí? Eso es bastante más complejo, yo no soy científico, así que no lo voy a explicar con mucha claridad, pero tiene mucho que ver con eso, con esa información que se fue reproduciendo de manera tal que se transformó en conductas o en comportamientos. En una constelación no forzamos a que todo eso cambie, sino que al tomar conciencia nos permitimos empezar a elegir un nuevo camino. La conciencia primero mm, funciona internamente y después se proyecta al mundo. ¿Qué quiere decir? No es que vas a salir de la constelación y vas a decir, listo, ya todos mis problemas están saldados, no. ¿Sí? La conciencia me permite, tomar conciencia me permite ir tomando nuevas decisiones y direccionar mi vida hacia determinados lugares. Y a veces hay una frase de una consteladora a quien quiero mucho, eh, la conocí durante muy poquito tiempo, pero me gustó mucho su trabajo, que dice, sana quien insiste. mm. Qué lindo. Mariana Gómez Badía dice esta frase, ¿no? Sana quien insiste. Muchas veces tenemos que volver a trabajar el mismo tema para Claro. seguir mirando y quizás caminar un pasito más en eso que quedó pendiente de ser mirado. Claro, porque alguien que te escucha, ponele yo que hice, conozco un poco, me quedo tranquila, pero por ahí alguien que te escucha dice, no, pero ¿cómo que me doy cuenta que entonces yo voy a tener problemas de pareja? Lo digo así, como me sale, ¿no? Porque todos los demás para atrás tuvieron, entonces como que dice, no, yo no quiero. Y piensa que por ahí va una constelación y ya está, o piensa que no, piensa, te escucha y dice, ay, no, entonces lo voy a hacer, lo voy a tener para siempre. ¿Qué le dirías a esa persona que por ahí nunca consteló o no se relacionó con esto y escucha y puede estar pensando esto? Bien, dos o tres cosas le diría. Lo primero es, las constelaciones no son mágicas, Mm, porque la toma de conciencia no es ni determinante para siempre, ¿sí? Se necesita sostener esa conciencia en el tiempo. Y yo muchas veces no, diría siempre, recomiendo sostenerlo en un proceso terapéutico después, que vayan con su terapeuta, ¿sí? O que hagan un proceso terapéutico a partir de ahí para todo eso que vi, que observé, que tiene que todavía encajar un poco en la ujú, mente. Pero también darle tiempo al alma, si querés, el alma necesita tiempo, decía Hellinger, necesitamos un tiempo para que todo eso decante en nosotros y que nuestro cuerpo también empiece a registrar a través de las emociones, que es la información o el lenguaje a través del cual el cuerpo se conecta, si se quiere, con la mente. No podemos separarlos, es indivisible, pero en algún punto la emoción es la traducción de lo que le pasó al cuerpo con todo ese rollo que estuvo en mi mente. claro, Entonces, recomendaciones, primero, no te apures, tómate el tiempo, porque el alma lo necesita, vos lo necesitas como persona. Continúa en un proceso terapéutico observando todo esto que pasó acá. No es que viniste a una constelación y te vas a sanar de un cáncer, significa que sí, vos sí, tenés sí. un proceso de toma de conciencia que hacer y por ende muchas decisiones que tomar. Ujú, Y la tercera, no lo hagas solo, siempre hacelo con compañía. ¿Por qué digo esto?
Nuestra mente muchas veces solo ve lo que está dispuesta a ver en un Mm, determinado momento, espacio y lugar. Y a veces necesito el espejo de un otro que me empiece a mostrar eso que me está costando ver. Y si es un amigo, por ahí el amigo me va a repetir 50 veces la misma historia. El profesional va a conocer una estrategia para que vos empieces a mirar eso que te está costando claro, mirar. Que a veces es buenísimo. solo repetir la misma frase que vos dijiste. Y vos decís, pero yo no dije eso. Sí, literalmente dijiste Sí, sí, eso. sí. Genial. Qué lindo. ¿No? Me con Mel estamos. ¡Ay! ¡Qué lindo! Ya ¿Viste cada queremos. vez que hablo con Bernie? Sí, muy hermoso. Ahora le vamos a preguntar a Mel sobre, primero quiero que cuentes cómo es la diferencia con los caballos, ¿no? Porque me explicaste un poquito como con personas, pero cómo sería, cómo actúan los caballos en una constelación. Y después le vamos a preguntar a Mel sobre todo ese cuidado que ella hace con esos caballos. Así que, bueno, contame un poco eso. Bien. Cuando nosotros hacemos constelaciones, decíamos recién, podemos usar objetos, por ejemplo, un almohadón, que es lo que yo uso en una sesión individual, o puede ser un taller grupal y hay personas que van a ser los representantes de esas relaciones o de esos síntomas, ¿no? Y a veces incorporamos otros objetos que nos permitan como tomar conciencia un poco más material o física de alguna emoción que está ahí dando vueltas. Lo que sucede en un piquete, si en este espacio delimitado que para nosotros en casa, en un taller grupal, es la alfombra que determina el campo, el piquete es este espacio donde vamos a trabajar y donde la energía va a estar circulando de alguna manera delimitada, es que cada vez que ingresa alguien a ese espacio, los caballos que están en manada, 3, 4, 5, más los que sean, empiezan para nosotros, desde nuestra mirada, son nuestros representantes. El caballo es caballo, ¿sí? No es que nosotros le conferimos una identidad distinta a la que tiene para nosotros como seres humanos. Después podemos discutir que son magníficos, que parecen seres de otro planeta, son bien de acá, son bien de acá. Nosotros somos un poco extraterrestres en algún sentido, nos cuesta hacernos cargo de nuestra humanidad, ¿no? Lo que sucede en el piquete es que el caballo rápidamente, por su olfato, bueno, por todos sus sentidos físicos y sobre todo por su campo electromagnético, su corazón late a determinado ritmo, ¿sí? Ellos tienen gran capacidad para percibir el latido del corazón de todos los seres vivos que están alrededor Wow. y ellos, como son animales de presa, se van a dar cuenta rápidamente si ellos están en peligro como especie, ¿sí? Animales de presa, no predadores, y si tienen que huir, y van a empezar a reaccionar digamos, dependiendo de cuáles son los aromas que nuestras emociones obviamente producen determinados olores, determinadas hormonas empiezan a entrar en juego y demás. Cuando entramos en su campo de percepción, ellos se van a comportar o se van a, vamos a decir, a mover a partir de toda esa información que nuestro mismo cuerpo, ¿sí? les está transfiriendo, se está comunicando de alguna manera con todo el medio o con todo el espacio. Entonces, hasta acá lo entendemos como algo súper medioambiental, si se Sí. quiere, o biológico, bien biológico. Lo que sucede es que a esa biología se le suma la interpretación de quien está constelando. Nosotros como facilitadores lo que tenemos que hacer es primero observar qué está pasando en el campo y en ese espacio de trabajo, y por eso le preguntamos, nos formamos en entender un poco la etología del animal, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el caballo, cómo lo hace y demás? ¿Cuáles son sus medios de comunicación? Un breve movimiento de su oreja le informa a un caballo que está a varios metros que hay algo que está sucediendo, ¿sí? El movimiento de la cola, el movimiento de sus patas, ¿sí? La posición del caballo si se pone de frente, de costado, de espaldas, hasta dónde nos acercamos, hasta dónde les permitimos a ellos que se acerquen a nosotros. Todo eso en quien está Ujú, constelando un tema, obviamente siempre son temas sensibles o temas que nos movilizan o que nos entusiasman, digo, también mm, sensibilidades de ese lugar, ¿no? Quizás quiero constelar un proyecto que me encantaría que se me dé. eh, Todo lo que sucede ahí adentro es información para la persona que está constelando y por eso para mí es muy importante aprender a preguntar sobre qué es lo que está viendo ahí y rescatar esa información para, como hacemos en todas las constelaciones, ofrecer una frase. Esa frase
al primero que le cambia o que le cae alguna ficha interna, esa es la persona que está constelando. Claro. Y esa ficha interna que se mueve, ¿qué es lo que modifica la emocionalidad y todo el movimiento químico del cuerpo? Mm, El claro, caballo, ¿qué hace? Reacciona a toda esa información, generando un movimiento distinto. claro, Entonces yo estoy enojado con alguien, el caballo entra en estado de alerta, porque el latido de mi corazón se modifica por esa claro, emocionalidad que estoy viviendo. Distinto es cuando estoy en un estado más enamoradizo, más un estado más de amor, de relajación. Lo mismo si estoy eufórico, para el caballo sí, empieza a alterarse, me va a mostrar esa euforia, empieza a jugar. Bueno, toda esa información a veces es microscópica. Desde sí, lejos uno dice los caballos no se están moviendo para nada. Adentro de ese campo te aseguro que hay un montón de información que está sucediendo ahí. Todo total. eso es lo que nosotros tenemos que lograr pesquisar, captar, observar y llevarlo a través del lenguaje. Yo estoy observando esto. ¿Qué ves vos ahí en ese comportamiento del caballo? Wow, ¿Cómo te estás sintiendo con esta frase que estás diciendo? Por ejemplo, recién ahora te veo. Había algo que antes yo no veía. Recién ahora te veo. Y empieza a suceder un movimiento importante claro. ahí. Qué lindo. Ya quiero ir. Yo ya quiero hacerlo. Bueno, y ahora vamos a hablar del rol tan importante Yo te digo Mel, ¿querés que te diga Meli? ¿O está bien, Mel? Está bien, es lógico, Ah, sí. ok. Bueno, del rol tan importante que tiene Mel, ¿no? Porque hay que tener todo un cuidado, no son o sea, no es cualquier caballo, hay toda una percepción y bueno, y en esto ella es clave, así que contanos un poco todo tu labor, el cuidado que haces. Yo te he visto trabajar a los dos y de verdad lo hacen con un amor y con un cuidado muy hermoso, así que bueno, contale un poco a la gente también de eso. Bueno, en primer lugar es elegir la manada con la que vamos a trabajar, que no se puede elegir cualquier caballo. Eh, un lado pasa por eso, por la percepción de ver qué caballo sí, cómo. Pasa que yo los elijo más allá de cómo son, porque los conozco. Dentro de 60 caballos que tenemos ahí, cuál puede ir para trabajar con nosotros. Ujú. Porque muchas veces me dicen, ay, no, pero ¿por qué no pones este caballo? Me señalan un padrillo deportivo, viste que está muy brioso, o sea, Ujú. yo no, no se puede cualquier caballo. Tiene que ser un caballo manso, que pueda trabajar con la gente, porque la gente va también caminando entre ellos, Claro, caballos que no pateen. Y bueno, me encargo, más allá de bueno, elegir la manada, de dar esa charla de seguridad para todos cuando arrancamos el taller. Viste, que no se pongan atrás de la pata de los caballos, que si hacen algún movimiento que se alejen, dónde pararse frente al caballo. Y bueno, yo estoy ahí, estoy fuera del piquete, a veces adentro también si Bernie me necesita, pero observando eso, viste, que no pase nada, que no hagan movimientos bruscos, que vayan a lastimar a alguien. Y un poco ver también todo alrededor, porque todo lo que pase fuera de ese lugar sí. repercute también en lo que estamos haciendo nosotros adentro. Claro, y es súper importante eso, porque por ahí la persona que también que nos está escuchando, además de toda esta información que dio Bernie, dice, ay, sí, me encanta lo que dicen, pero no sé si me animo a estar entre los caballos, que se me acerquen o me huelan ¿cómo se dice? ¿Relinchen? ¿Así? Malinche. ¿También lo Ujú. dije bien? Y entonces está bueno tener toda esta información de que estás vos con ese cuidado, con esa contención, con esa mirada porque es súper importante eso y da todo un entorno de seguridad de alguien que los eligió, que hace el contexto, que los conoce. Sí, 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 obviamente que se trabaja, viste, con caballos mansos, que están en contacto con personas todo el tiempo, que están mimados todo el Ujú. tiempo, así que sí, sí, no se trabaja con cualquier caballo. Qué bueno. Bueno, y en esto que estamos hablando, vamos a hacer un evento. Vamos a contarle a la gente que vamos a hacer un evento ahora en agosto, donde vamos a estar. Voy a decir el nombre técnico exacto de lo que vamos a hacer. A ver, eso me va a ayudar Bernie. Vamos a hacer un evento de conciencia primero en Luján, que se llama Presente, que es un evento que yo vengo haciendo en donde va cambiando el formato y en este caso lo voy a hacer con los chicos y vamos a hacer una actividad con caballos, además de respiraciones y trabajos de conciencia. Va a ser muy lindo el evento y Bernie nos va a contar exactamente lo que vamos a hacer con los caballos. Contanos.
Muy bien, vamos a trabajar con movimientos sistémicos. Sin llegar a ser una constelación particular o individual, vamos a trabajar con ciertas temáticas puntuales que nos permitan hacer esos movimientos y esa toma de conciencia que necesitamos, primero para vivir cada vez con mayor presencia y mayor conciencia de este cuerpo que habitamos, de estas emociones que sentimos y que tenemos, y de estos pensamientos o este lenguaje que nos permite conocer y contactar con la vida, con la realidad. En sencillo, ejercicios y dinámicas con los caballos que nos permitan modificar y trabajar sobre todo en esa conciencia de quiénes somos y cómo somos y a qué dirección vamos yendo en la vida. Qué lindo. Y piensen en los que nos están escuchando y quieren venir y qué les dirían si están pensando en venir pero tienen alguna duda. ¿Qué invitación les harían? Yo lo primero que les diría es, vamos a estar en un espacio, vamos, es en medio del campo, en un espacio súper natural, en un ambiente muy contenido y muy cuidado. Invitaría a que nos hagan todas las preguntas que necesiten, que se saquen todas las dudas antes de venir, eso está buenísimo. Eh, es cierto que esto es una experiencia y como tal hay que vivirla. Podemos Ujú. contarles mucho, pero lo que pasa por el cuerpo es muy subjetivo, muy personal. Em, pero lo que diría es, en este momento del año, este 30 de agosto, vamos a estar en la segunda etapa del año. Muchas veces necesitamos como un gran empujón o un gran envión para hacer ese caminito de transformación, de sanación y de conciencia que necesitamos, como decía, ¿no? En esta dirección hacia la vida que queremos vivir verdaderamente. Y esta invitación se trata de eso, conectarnos con nosotros mismos, entender a través de la naturaleza del caballo qué es eso que me está costando mirar, como un paso más hacia esa conciencia y esa transformación. Qué lindo. Nos deja con la, viste que nos deja en silencio. Sí, ya está, no Es sé qué como más que decir. ya está, no sabemos qué más decir ninguna de las dos. Perdón. No, 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 cero Está perdón. genial. Es un regalo escucharte. Mel, ¿algo que quieras Gracias. sumar? Yo a ver si alguien tiene dudas, si tiene miedo, que se anime a vivir esta experiencia. Lo digo después de ver lo que viven todos los que han venido con nosotros, que se van, nada, emocionados, fascinados, súper felices. Vemos siempre caras repetidas porque vuelven y eso nos alegra un Claro. montón. Entonces, nada, eso, que se animen. Es vivir una experiencia que no se van a olvidar. Sí, y la transformación que deben ver de la gente, ¿no? Que va paso a paso y lo que va cambiando en su vida, porque realmente es muy lindo eso. Bueno, estamos casi cerrando. Saben que este podcast yo traigo gente que está haciendo cosas buenas y por eso ustedes están acá. Gente que hace cosas que transforman, que ayuda a otros. Así que desde ese lugar me gustaría que cada uno diga algo para cerrar de lo que tenga ganas. No tiene que ser del evento, tiene que ser algo que tengan ganas de dejarle al que está escuchando porque de verdad este podcast tiene ese sentido, ¿no? Como de motivar a los demás, de hacer cosas buenas por los demás, por uno mismo, de transformar el mundo en lo pequeño que podemos hacer cada uno de nosotros. Así que les dejo el cierre a cada uno para que diga lo que tenga ganas de decir. Amigo. Eh, algo que con lo que vengo resonando mucho es que la transformación no se vive solo, el cambio lo construimos con otros, y cuando digo lo construimos, estoy hablando, haciéndome cargo de que es necesario que vayamos en esa dirección, que tomemos Mm, acciones en esa dirección. qué lindo. Pero cuanta mayor conciencia, mayor presencia tengamos de eso que estamos eligiendo y la dirección a la que estamos yendo, vamos a vivir todos mejor. Elegir qué quiero hacer de todos mis días es un regalazo. Para mí, poder acompañar a otros a elegir qué quieren hacer, a vivir ese sueño de vida que quieren tener, es un regalazo. No se lo pierdan, los invito. Es así, al lugar que ustedes elijan. Qué hermoso. Viste que Bernie siempre nos deja y ahora que... Habla, habla con el corazón, que vos sabés. Dale. Nada, a ver, los invitamos, nada, a vivir una experiencia muy, muy linda,
elegir sanar, elegir cambiar, siempre está en uno, y ayuda un montón. Y nosotros estamos ahí para ayudarlos, para asistir, más allá de las experiencias, para transformar y ver esos cambios en las personas que nosotros lo vamos viendo, la verdad que nos llena el corazón. Qué Así que lindo. nada, los invitamos a participar. Bueno, yo les quiero decir a los dos, primero agradecerles mucho por haber estado acá y estoy muy agradecida de habermelos cruzado en la vida y de poder hacer esto y compartir esto con ustedes, yo aportando lo que hago y ustedes esto hermoso que hacen, así que es el primero de muchos. Muy, muy de verdad agradecida que estén acá y que se hayan abierto a esta experiencia, así que gracias de corazón a todos los que están escuchando, ojalá que se sumen y bueno, cierro. Amigos, amigas, pongamos de moda las buenas noticias y hacer cosas buenas, rodéense de gente buena que esté haciendo aportes para el mundo. Ojo con lo que dicen, con lo que hablan hacia los demás y hacia ustedes mismos, porque eso también genera realidad, es muy importante a lo que piensan y lo que dicen. Así que ojo con eso. Y si algo les hizo sentido de esto que estuvimos hablando, compártanlo con otras personas. Y si sos alguien que está haciendo cosas buenas, escribime a flordeconversaciones@gmail.com y venite ahí a charlar conmigo. Tengan linda semana, tengan lindo año. Los esperamos en presente el 30 de agosto. Los queremos mucho. Chau, chau.